¿Sabéis qué es The Last of Us? A ver, enséñame. The Last of Us es un videojuego. Ah, vale. Pero HBO compró los derechos para hacer una serie y se acaba de estrenar con un éxito de crítica monumental y me huelo que también de público. ¿Y de qué va? Pues sí. The Last of Us es una historia muy intimista en un mundo, vamos a decir, postapocalíptico por culpa de un hongo que afecta, que es un hongo real, lo que pasa es que no nos afecta a nosotros, pero que afecta a los insectos, a hormigas, por ejemplo. Y es un hongo que de alguna forma te convierte en una especie de zombie. De hecho, hay las hormigas zombie. Y que lo único que te hace es que quieras conseguir, en el caso del The Last of Us, matar, comer y el hongo poco a poco va creciendo. Entonces es una especie de historia de zombies, pero la historia en sí es un hombre que perdió a su hija en los inicios de la pandemia. He visto el cartel, pero no he visto la serie. Se le muere la hija, pasan años, es un superviviente y la humanidad se ha recluido y ya imagináis. Y conoce a una chica, una niña que tendría más o menos la edad que tendría su hija, que tiene que ser entregada a un grupo que se llaman los Luciérnagas. Y la historia es el viaje que ellos dos hacen, primero sin tragarse, porque el protagonista Joel es un cascarrabias, es frío, y ella, que es mucho más abierta, es una niña, no deja de ser una chavala. Y es esta historia. Y no puedo decir mucho más porque entraría en el terreno de los spoilers, pero la crítica la ha adorado. O sea, le ha gustado mucho. Creo que se estrenó ayer o algo así. Y la protagonista tuvo mucho hate. Porque el protagonista es Pedro Pascal. ¿Os suena Pedro Pascal? A ver, Mira, foto. ¿Tú has visto Juego de Tronos? No, ¿Has visto Kingsman? Justo esa no la he visto. A ver, Vale. enséñame foto, a ver si... A ver. Es que yo por nombre soy fatal para los nombres. Pero después veo, digo, mira, Papa Giorgio. Sí. Hostia, ¿cómo molaría la serie protagonizada por Papa Giorgio? No, pues no. Coño, espérate. Adeu. A ver, ¿te suena? No. Es que Images se llama. Sí. No, bueno, es muy famoso. Sí. Es súper famoso Pedro Pascal. Y la chica es Bella Ramsey. Bella Ramsey ha pasado algo. Él más o menos se puede parecer a la protagonista original de The Last of Us. Ella no. Ellie se parecía mucho a Ellen Page, que ahora es Elliot Page, pero en su momento Ellen Page. Tanto que incluso ella, cuando era ella, se quejó porque es que se parecía mucho. La chica que han elegido ahora es una chica que también sale como él en Juego de Tronos, un pequeñísimo papel, y es muy diferente físicamente. A ver, la verdad, siendo sinceros, no es muy agraciada y mucha gente ha entendido esto como una mala decisión de casting, etcétera. La tía es una mega actriz. La gente ya cuando ha visto la serie la está lavando que te cagas. Y ha sido noticia esta semana porque ha salido denominándose como no binaria. Le preguntaban sobre su vida. Tiene 19, 20 años, creo. Aunque parece más pequeña. Y ha salido con el tema de no binaria. Y mucha gente también ha hablado de esto, pues de esto que cada vez se habla más. ¿Tú qué opinas, papá, de esta gente que no siente que tiene género? ¿A ti te parece algo ya dentro de lo normal, podríamos decir? ¿De la película esto? No, de la vida real. No, en la vida real. Es una chica biológica que dice que no se identifica con los géneros. Ni hombre ni con mujer. Bueno, no sé. ¿Te molesta? No. Tenéis que entender también que las edades influyen mucho en que no es tan fácil. Porque hay gente que ve a una persona de cierta edad diciendo esto. ¡Ay! Pero no. Vamos a entender el contexto vital de cada uno. Claro. Una persona de 60 y pico de años es normal que tenga cierto, bueno, no entendimiento. Yo tampoco lo acabo de entender. Me cuesta ponerme en ese lugar, aunque lo respeto al máximo. Pero me es difícil porque tampoco lo he vivido, ni tengo gente muy cercana que lo viva, ¿no? No, yo creo que en ese aspecto, no sé, no tengo mucho que decir porque al final, si es así, claro, es que no vamos a esa es la mentalidad que se tenía que tener. A mí no me afecta. Cada uno que sea lo que quiera ser. Sí. Yo es que... ¿Qué opinas tú de esto, Antonio? No, es que... Tú que te mojas en todo. No, es que para mí es algo habitual en mi vida. O sea, desde Bellas Artes... no es que eso de no binario no existía. No se decía, ¿no? Tenía otra denominación, claro, ¿no? Pero gay, lesbiana, trans... O sea, en mi día a día. ¿Ha habido muchísimo en tu círculo? Muchísimo. Ahora voy a hacer una serie de cuadros de drag queens, por ejemplo, que me encantan. Me encanta la estética, me encanta su historia, lo trágico que tiene. O sea, que para mí no es que sea normal, es que para mí no tiene ningún tipo de discusión. Para mí,
o para mi mundo. Puedes que a entender veces... a una persona que no siente que tenga género o que vaya fluyendo. Sí, perfectamente, claro. Y conoces a gente que se siente así hoy en día ya con nombre, o sea, es decir, con género no binario. Claro. Y conozco a gente, alguna drag, que tú hablas con ella y dices... o sea, tiene aspectos físicos de hombre, Sí. pero la actitud, la manera de mirarte, dice, parece o sea, es una mujer, pero es un hombre. Mira qué cuello tiene. O sea, pero no, y se siente mujer y tú la ves como mujer. Claro, pero eso no sería un no binario. Y género fluido, otra cosa. Pero entiendo perfectamente que haya este tipo de sensibilidades, porque al fin y al cabo son eso. Sí, son sí. O sea, no es que yo decida ser no binario, sino que sienten que son así. Que no se siente identificado ni con un hombre ni con una mujer, ni con lo femenino ni con lo masculino. O con los dos, depende del día. O con los dos. Bueno, sí. Pero mira, yo antes era un humana, poquito más rollo que y lo reconozco y no me escondo. Yo tenía más rechazo a estas cosas porque pensaba también. Pero llegué al final a una conclusión tan básica como a mí que me importa. Si esa persona es feliz, ¿cómo se sienta? Yo quiero que sea feliz. Por lo tanto, yo voy a respetar lo que quiera ser. ¿Qué hoy mujer? Pues mujer. Hoy hombre, el fluido, fantástico. Es que ya hay un punto que es que ¿por qué tenemos que meternos en la vida de los demás? ¿Qué es mujer y qué es hombre? No, eso es otra. Pero Sí, yo soy hombre. Yo sí creo que hay género biológico. Evidentemente lo hay. A ver, biológico, lo hay. sí. Pero sentirse... Pero el tema del género es muy complicado. Porque ¿en qué punto está lo biológico? ¿En qué punto está lo social? ¿No? ¿En qué ¿Acaso tú no tienes una parte femenina? No tienes una parte femenina, ¿no? O sea, yo por eso digo, a veces me refiero a mí, que me lo dicen como ella. Yo soy... ¿No? ¿Pero por qué? Porque me he dado cuenta que, bueno, todos tenemos una... O pienso yo, que tenemos una parte mínima o más grande o lo que sea. Y eso no te quita... bueno, que cada uno es quien es, ¿no? Bueno, yo creo que cada uno tiene que identificar si la tiene o no. Porque eso también es un poco una imposición. Yo a lo mejor no tengo por qué tener una parte femenina. No. Porque a lo mejor mi idea de femenino es diferente que la tuya. Claro. Exacto. Claro. Para mí, por ejemplo, una persona que tenga lo que antes considerábamos como un rasgo más femenino, para mí quizás no es femenino, es masculino 100%. Claro. Entonces, eso yo creo que es un más cómo tú te sientes. Yo me siento 100% hombre. Sí, no. Y también tiene que ser respetable, ¿no? Como Claro. tampoco tiene que haber una imposición, no, es que tiene que haber algo femenino. Para nada. O sea, cada uno que se sienta Pero ¿qué es para ti quiera. ser 100% hombre? A ver. Es que eso es un tema para hacer otro podcast aparte. O sea, Bueno, para pero hacer... dime tres cosas. Para el hombre, ¿qué es? Bueno, primero una parte biológica que es genital y bueno, alguien con hombre, a ver, que es que yo también creo que mujer, pero, y ser abierto es una cosa, pero también ya negar ciertas partes biológicas lo biológico es una cosa. Es pero es que es una cosa muy importante. No es poco importante. Pero yo tengo por ejemplo, para mí un hombre, por suerte o por desgracia, tiene una capacidad o tiene una agresividad y una impulsividad mayor. Porque tenemos testosterona y es una cosa hormonal. Y luego habrá un hombre con mucha menos testosterona que una mujer pero lo normal es que el hombre tiene más testosterona. Por lo tanto, tenemos esa agresividad y esa impulsividad, esa territorialidad mayor, más acentuada. Creo que es algo que forma parte de nuestra existencia, ¿no? De nuestra identidad. Y luego ya tendría que pensar muchas más cosas que podrían ser incluso de formas de expresión, manierismos, etcétera. Sí. Pero al final esto, a lo mejor de aquí 25 años, todo ha evolucionado tanto que ya no sabría qué decir. Yo digo lo que siento a día de hoy. Yo lo veo todo, ahora lo veo todo muy borroso. No, o sea, los límites, es verdad que, a ver, hay límites. Yo me siento hombre, o sea, a mí no me gustan los hombres, sexualmente hablando, me refiero. Pero si veo un hombre guapo, si veo una mujer guapa, claro, bueno, o me puede atraer la personalidad también. O sea, es una cosa que... Pues ¿tú podrías acostarte con un hombre por la personalidad? Es que no lo sé. O sea, bueno. No lo sé, te digo, a mí no me gusta, o sea, me produce rechazo sexual. Claro. Pero supongo que si yo me enamorase de un hombre, porque puede ocurrir todo. Eso se superaría. Todo. Sí. Y ese hombre y digo yo, vale, pues este rollo me lo quito de la cabeza. Porque lo que veo es que al final, y aunque esto suene muy hippie, muy esto, es que al final somos personas que se enamoran. O sea, pero yo creo que sí que hay una atracción sexual que puede cambiar en la vida, pero que en muchos casos no cambia nunca. También, claro. O sea, yo vería muy difícil que lo bien que yo me siente con un hombre. Yo tengo hombres que adoro, amigos míos, incluso mi papi. Son hombres. Papi, ¿tú eres hombre?
De momento sí. No, pero fuera de coñas. Y una amistad espectacular. En ningún caso se me combina a mí el tema sexual o erótico o No, de... sí, a mí tampoco. O sea, no te creas que... Yo, por ejemplo, no soy de los que piensa, como yo he escuchado, es un tema me parece muy interesante. Todo el mundo es bisexual. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que no todo el mundo. No, que habrá claro que no. muchos. No, sí, no, no, claro. yo Pero hay tampoco gente que no. Yo no, por tampoco ejemplo, creo que todo nunca he el mundo tenido es en mi vida ni No, no, una no. cierta predisposición. A lo mejor de aquí a 20 años sí, no lo sé, pero a día de hoy no. Y me extrañaría que cambiara. Y conozco mujeres que piensan lo mismo que yo, que nunca han sido atraídas por tal. O sea, Jordi Wild, 3 años más tarde, presentándole al novio a su padre. si se da el caso, pues mira, tú. Eduardo Casanova. La nueva película. Edu. Fieles 2.